Bueno, durante esta mañana más de 30 alcaldes de la región metropolitana se trasladaron hasta las oficinas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en una forma de protesta o al menos petición de cuentas de qué es lo que ha hecho el ente fiscalizador frente a las compañías, porque no solamente una, son varias las compañías que tienen ya hace 4 días sin suministro eléctrico hasta ahora 200.000 clientes. Bienvenida, Marilu. Hola Mati, te saludo nuevamente. Todavía siguen los 200.000 clientes eléctricos que despertaron sin luz y siguen según la información que reporta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y es lo que se señalaba durante esta mañana. Y si bien varios alcaldes, Mati, llegaron con molestia a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles con las empresas distribuidoras porque según ellos no se ha entregado la información de manera oportuna, no se sabe bien dónde están trabajando las cuadrillas, no hay certeza de cuántas personas están en sus comunas sin suministro eléctrico, dicen que no cuadra con los registros que ellos tienen y con la misma recorrido que pueden hacer por las calles. Que no se ven cuadrillas, aseguran los alcaldes, y que si en él dice, en esta compañía en particular acá en la región metropolitana, que hay X cantidad, ellos creen que hay mucho más que esa cantidad por los mismos recorridos que hacen en las calles. Si llegaron con esa molestia, uno de los que ponía sobre la mesa aquello era el alcalde de Maipú, incluso diciendo que había comunas donde se había repuesto el suministro mucho más rápido que en su propia comuna, en la comuna de Maipú. Salieron aún más enojados algunos de ellos de la reunión con la superintendencia, porque el objetivo era primero ir a plantear el reclamo por parte de los alcaldes encabezados por la Asociación Chilena de Municipalidades, pero salieron enojados porque muchos de ellos o varios de ellos señalaron que la superintendenta entregó explicaciones durante esta jornada que debió haber hecho hace ya varios días atrás, porque recordemos que esto comenzó ya la madrugada del viernes, estamos al lunes y hay clientes todavía con todo este tiempo sin luz, con postes incluso en sus patios. De hecho, fuimos a una casa que tenía el poste inclinado todavía en su techo con riesgo de caer aún más de lo que ya estaba, y ellos aseguraban que lo que se había dicho durante esta mañana se había dicho muy tarde, que recién ahora se iban a pedir planes de fiscalización, que recién ahora la superintendenta se iba a constituir en una de las empresas, en él en este caso, para poder hacer in situ una auditoría e iniciar una auditoría a los procesos de información, no a los procesos de reposición, sino a los procesos de información y sobre la información que se ha estado entregando a la ciudadanía, que llama y dice a tal hora que va a llegar la luz y finalmente no llega. Entonces ese es el escenario en que se planteaba durante esta mañana, y la rabia inicial con la que llegaban los alcaldes y con la que también salieron de esta reunión que duró algo así como una hora, hora y media, que se pensaba iba a encabezar la Superintendente de Electricidad y Combustible, pero que finalmente terminó encabezando el propio ministro de Energía. Él fue el que le tocó dar explicaciones, por así decirlo, sobre lo que se estaba haciendo. Se les avisó también durante esta mañana a los alcaldes y a toda la ciudadanía que por el evento pasado, el del 7 de mayo, se cursaron multas millonarias por parte de la superintendencia, cerca de 4.000 millones de pesos a Enel por 2 sanciones, 2 incumplimientos, y si bien durante esta jornada se anunció que se van a iniciar también procedimientos por parte de la superintendencia, no se entregó el detalle de cuáles serían porque todavía se está en medio de la emergencia, pero sí uno podría decir que irían por la misma línea. En la vez pasada fue precisamente por no entregar información fidedigna sobre la reposición del servicio, que es lo mismo que está ocurriendo ahora, que se dice, no sé, va a volver a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde no vuelve. Entonces, eso es donde podría ir, que si bien no se confirmó, uno podría decir que podría ser esa misma línea la que se adopta ahora por el ente fiscalizador. Te mencionaba que más de 30 alcaldes, 33 al parecer, son los que llegaron hasta la superintendencia, y acá no había color político. De todos los sectores llegaron a la superintendencia, unos más enojados que otros. Había alcaldes que tenían los suministros un poco más restablecidos. Por ejemplo, la alcaldesa de Las Condes decía que tenía cerca del 4 o del 5% solamente de sus vecinos sin luz, versus, por ejemplo, el alcalde de Lampa, que tenía más del 50% de los vecinos de Lampa sin luz. Bueno, de hecho tuvieron que suspender las clases, sí, lo que es otro costo gravísimo. Y el alcalde de Maipú decía incluso que en la municipalidad no había electricidad, entonces eso también quita el trabajo que se puede estar haciendo de los servicios sociales que mismos se entregan allí en el municipio. Y el alcalde de Lalpan, como te decía, que incluso la información oficial habla de cerca del 50-70% de los vecinos, pero él también creía que podía ser aún más la población que se encontraba sin suministro eléctrico todavía después de ya casi 4 días desde que ocurrió el sistema frontal y los fuertes vientos, que todos han coincidido que son inéditos, pero también todos han coincidido en que la empresa, las diversas empresas a lo largo del país han respondido de manera tardía y de manera lenta. Escuchemos qué decían los alcaldes durante esta mañana tras reunirse con la superintendente.
La verdad es que a nosotros lo que más nos preocupa, además de la situación que está afectando un montón de familias en Maipú, es que las cifras que está reportando la SEC y Enel para nosotros ya no son creíbles. Enel habla de 16.000 clientes todavía sin luz en Maipú, lo que equivale a un 10% de la comuna. Y lo que nosotros hemos reportado en términos barriales es mucho más que eso. Tenemos más del 50% de los barrios de Maipú sin luz, entre ellos el centro cívico de la comuna, hasta toda la municipalidad sin luz, más del 50% de las plantas de producción de agua potable no tienen conexión. Entonces cuesta mucho creer la cifra que da Enel. No hemos tenido una comunicación fluida, no existe transparencia, los plazos no se han cumplido. Cuando existe un servicio que es monopólico, la única forma de asegurar la respuesta de una empresa es a través de la regulación. Y yo creo que nosotros estamos débiles en regulación, en multas, para generar un incentivo a la empresa para prestar un mejor servicio. Los que están en la vía pública, obviamente que son de responsabilidad municipal, y otros que están en la vía pública, pero que están en contacto con redes eléctricas, le corresponde a las empresas. Nosotros no podemos intervenir porque ponemos en riesgo a nuestros trabajadores y no se pueden despejar. Tampoco ha estado a la altura el gobierno. El proyecto de ley que sanciona, por ejemplo, el exceso de cables, la basura aérea, esa ley salió ya hace 4 años, 5 años puede ser. Todavía no existe reglamento. Y mientras exista esa cantidad de cable colgando, yo no sé quién es el ministerio, no sé. Pero lo único que yo le quiero decir es que cuando los postes tienen tanto cablerío colgando, cablerío inútil, y hay problemas de Enel, hay problemas de la superintendencia, hay problemas de quienes no han sacado el reglamento, hay problemas de árboles viejos. Esto es un cúmulo de problemas. Y ahí lo que yo te decía, Mati, que hay alcaldes que no solo estaban enojados con las empresas distribuidoras por la lenta reposición del servicio, sino con las mismas autoridades, la superintendencia en este caso, y quienes no estaban enojados sí reconocían cierta desazón. Mira eso. Ahí hay chatarra, hay una cantidad de cables que no se usan, que esos debieran haber salido hace muchísimo tiempo. Si recuerdo bien, la ley es de 2019, incluso recuerdo haber hecho una nota por aquellos tiempos en otro canal de televisión sobre eso mismo, cómo se iban sacando, cómo no se sacaba la basura. Mira, claro. Y ese panorama, Mati, puede... horrible, o sea, porque además no sirven. Mira, ahí terminan amuñuñados en una... Y generan presión. Y lo que te iba a decir que ese panorama de tener todavía los postes sobre las casas o a punto de caer de las casas todavía es una realidad hoy. Hay vecinos que tienen el poste o ya metido en el jardín, golpeando su techo, o que está a punto de caer porque está a medio morir, por así decirlo, el poste, y que generan no solo la molestia de tener, o sea, de no tener el suministro eléctrico, sino también el temor de que ese poste se ceda y caiga sobre la casa finalmente. Que no se sabe si el poste está electrificado o no. De hecho, había vecinos que nos decían, mira, este cable ya sé que no, pero este sí a veces tira chispa. Y nos decían eso los vecinos durante esta mañana, con niños que andaban corriendo en las mismas casas, porque es el hogar donde viven. Entonces esa es la realidad que tienen hoy los vecinos, y es por eso también que existe tanta molestia con las empresas distribuidoras, porque si en algo fueron enfáticos en los alcaldes durante esta mañana es decir que ellos no pueden retirar los postes. Pueden ayudar quizás en sacar los árboles que se han caído, en ayudar a los vecinos con esa limpieza. De hecho, había vecinos que nos topamos con ellos mismos con la motosierra sacando los árboles desde las casas de otros, por ejemplo, personas mayores, pero los cables allí ya no pueden hacer mucho y tienen que esperar que sea la misma empresa la que vaya y saque eso y lo retire y se pueda primero sacar y después volver a poner el suministro eléctrico. ¿Qué es lo que decían las autoridades? En primer lugar, el ministro Pardo, que encabezó esta cita, estaba muy molesto porque decía que eran los municipios los que finalmente estaban subsidiando con fondos públicos algo que debería estar haciendo la empresa. Eso por un lado lo planteó el ministro durante esta mañana. Segundo, se va a iniciar esta auditoría en terreno, donde se constituyó personalmente la superintendenta de electricidad y combustibles de la empresa Enel, que estaba allí, y allí eso es algo que ya se inició durante esta jornada. Y lo tercero es la formulación de cargos, que como te decía, aún no se sabe cuáles son estos cargos, pero ya se están preparando esta formulación de cargos. Escuchemos qué decían las autoridades también durante esta mañana, tras la reunión con los alcaldes de la superintendencia. No puede ser que con recursos propios de los alcaldes y alcaldesas de los municipios de todo el país estemos subsidiando las deficiencias en la preparación por parte de los equipos de emergencia de las empresas de distribución eléctrica. Nosotros hemos estado reunidos desde que comenzó la emergencia
y por cierto hemos solicitado esta información en repetidas oportunidades. El problema es que los plazos de reposición que tuvimos no se han cumplido y en muchos casos la información que recibimos no era la correcta. Vamos a formalizar cargo por lo que sucedió este fin de semana y por lo que sucedió a contar de la madrugada del jueves. Eso por cierto. Creemos que no ha sido consistente la información entregada a las empresas, a la autoridad, por lo tanto nos hemos constituido en las oficinas de Enel para instruir una auditoría a los procesos de información. En general, las empresas tienen que disponer de los planes que permitan contar con suministro continuo. Los clientes tienen derecho a recibir este. Y en caso de cortarse la luz, ir con una pronta recuperación. La ley estima entre 2 horas para zonas urbanas y 4 horas para zonas rurales la llegada al punto de falla. En invierno llueve, en invierno hay viento, se puede cortar la luz, deben tener las cuadrillas. Creemos que el desempeño de las empresas tiene que ser acorde con aquello que los clientes esperan, los clientes pagan sus cuentas. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo, tomamos lo que nos señala la superintendente en relación a la información y por supuesto que estamos reforzando los equipos de manera de poder mejorar esa información a la ciudadanía. Cuando los clientes superan en un año acumulado 9 horas, claramente existe una compensación que está regulada por ley y que se abona de manera automática en las cuentas de cada uno de los hogares. Ahora, nosotros tomamos la decisión el día domingo y enviamos una solicitud al Servicio Nacional del Consumidor para realizar un procedimiento voluntario colectivo en el cual podamos explorar la posibilidad de una compensación extraordinaria. Después de 3, 4 días de contingencia de nuestras brigadas han estado en terreno desarrollando distintas funciones para poder reconstruir la estructura dañada por este sistema frontal. Hoy día estamos quedando cerca de 13.000 clientes afectados del evento del día viernes y por lo tanto esperamos que gran parte de las regiones hoy en la noche queden totalmente normalizadas y pasar con muy pocos clientes para el día de mañana. En la región metropolitana, el detalle es que nos quedan cerca de 2.000 clientes muy focalizados, muy optimizados en distintas comunas, principalmente Melipilla y Peñaflor. No obstante, también San Bernardo, La Pintana y el Bosque tienen pequeños focos. Y hay otras medidas que se están tomando. Hay municipios que han ya señalado que van a iniciar demandas colectivas, lo dijo el alcalde a través de redes sociales, el alcalde de San Joaquín, la alcaldesa de San Miguel y otros alcaldes también que asistieron esta mañana a la reunión. El mismo alcalde de Maipú también señaló que iba a iniciar demandas colectivas, pero allí también se están organizando los mismos alcaldes para ver cuáles son las medidas más efectivas. Por lo pronto Enel ya inició otro procedimiento voluntario en el CERNAC. Recordemos que por el episodio del 7 de mayo también había iniciado un procedimiento voluntario para hacer compensaciones extraordinarias a las personas. Y ahora también dijo Enel que había iniciado uno el domingo en el CERNAC para iniciar otro procedimiento voluntario para hacer compensaciones. Esto fuera de las que obliga la legislación. El ministro fue muy enfático en decir que cuando las personas pasan más de 9 horas sin suministro eléctrico, que ya se pasaron por lejos, tienen una compensación. 9 horas es muchísimo también. También, y que ya se pasaron esas 9 horas. Entonces, ya automáticamente las empresas tienen que retribuir eso y compensar eso a los clientes, bueno, más allá de las que se puedan existir extraordinarias. Hay municipios en que su página principal lo que dice es súmate a las acciones contra Enel, aquí pinchar para inscribirse y poder sumarse a estas acciones legales contra la empresa. Y que se podrían sumar a estas que ya son obligación, que están por ley, que son completamente automáticas, por así decirlo, porque ya se cumplió este plazo de 9 horas que señalaba el ministro durante esta mañana, y que se podrían entonces sumar a estas demandas colectivas que va a iniciar también con ADECUS y los mismos municipios que se hicieron también el 7 de mayo pasado. Ahora, ¿cuál es la realidad de las personas? La verdad es que entre rabia, indignación, incluso miedo, como te decía, por ese escenario de los postes que estaban colgando sobre su techo, muchos viven con niños, adultos mayores, que ya el hecho de no tener electricidad y además tener un poste colgando en tu techo, además cables colgando que podrían estar electrificados, genera allí toda una sensación de pánico, prácticamente nos decían los vecinos de las mañanas, porque podía caer en cualquier segundo, si volvía a llover, si podían volver a haber viento, incluso Chile es un país sísmico, nos decían, si hay incluso un temblor, allí tenían el legítimo miedo de que ese poste, por ejemplo, pudiera caer durante la jornada, y allí además de estar sin suministro eléctrico tenían además ese miedo. Escuchemos algunos testimonios de algunas personas con las que pudimos conversar también durante esta jornada.
Es importante que se apliquen las multas correspondientes a la empresa Enel porque tanto familias con niños con TEA, colegios, establecimientos educacionales, CEFAN, el día de hoy están con serios problemas. Personas también electrodependientes que están corriendo también en riesgo sus vidas por esta situación. Nosotros, ese día que empezó el temporal, cayó árbol y cayó el póster encima de mi casa. Hasta el día de hoy todavía están en los cabrerías, yo tengo niños, tengo tercera edad, hay niños menores de edad, nada, no hay respuesta, no hay nada. Y después de conversar con ella en la superintendencia, nos fuimos a su casa, vimos allí y claro, el poste estaba encima de su techo con todos los cables corriendo y además ella se le cayó el poste y se le cayó el árbol. Y el árbol, la municipalidad pudo ayudarla a sacar el árbol para poder despejar porque no se podían entrar ni salir de su casa, pero todavía está el poste donde los municipios no pueden hacer nada porque es la misma empresa la que tiene entonces que ir en su ayuda. Raya para la suma, Mati, que esperar entonces el resultado de la auditoría por los procesos de información, no de reposición, que inició ya la superintendenta durante esta mañana. Ella misma se constituyó en la empresa Enel, además este procedimiento voluntario en el que se adjudica la misma empresa con el CERNAC y además cuáles podrían ser los cargos que se podrían formular a las empresas eléctricas, no se sabe a cuáles, entonces hay que hablar de todas porque sabemos que es más de una la que está involucrada, siempre se habla de Enel porque tiene el mayor porcentaje, pero también hay otras y sobre todo también a lo largo del país donde sabemos también hay personas sin suministro eléctrico que se podrían sumar a esta formulación de cargos y hay que ver por qué cargo en específico y si es que se podrían repetir o no, por ejemplo las multas de la vez pasada, donde se multó por casi 4.000 millones de pesos en Enel por 2 sanciones por no entregar, por ejemplo, la información correcta a la ciudadanía de cuándo se iba a reponer este servicio. Ya, 4.000 millones de pesos son aproximadamente 4 millones de dólares. Una empresa que tiene en el año muchísimo más en ganancias de 4 millones de dólares, es poco lo que puede hacer. O sea, son 4 millones de dólares igual, pero no es una multa que le duela a una empresa como esa. Por eso también estaba escuchando parlamentarios que pedían otra serie de medidas, pero igual siempre ahí se dice que no hay que legislar encima de las emergencias, pero igual allí podrían quizás abrirse otros focos de la misma legislación, que es lo que decían los alcaldes. Sobre todo muchos de ellos fuera de cámaras nos decían, pues la legislación estamos un poco amarrados de mano. Bueno, y vamos a hablar de eso a partir de ahora. Marilu, muchísimas gracias por toda esta información. Nos vemos.